Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este programa de Apolíneos. El día de hoy tenemos un interesante e importante tema, el cual es masculinidad, un asunto a discusión. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Sean bienvenidos. Y yo soy María Garza, estudiante de Filosofía por la Universidad de Monterrey. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema súper relevante para nuestra actualidad. Armando Ávila Medina, psicólogo clínico e ingresado de la Facultad de Psicología en la UAM, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja. Actualmente es coordinador general de los Centros de Salud y Desarrollo de la UDEM y tiene 14 años trabajando en grupos de reflexión para los hombres. Muchas gracias por estar aquí, Armando. No, muchas gracias por la invitación. Pero ahora vamos a empezar con una pregunta bastante importante. ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo podríamos definir la masculinidad? Bueno, pues mira, pudiéramos señalar que la masculinidad es una construcción social. No tiene que ver específicamente con cuestiones genéticas. La masculinidad se va construyendo, son características, valores y comportamientos que la sociedad y la cultura impone a cómo debemos de ser los hombres. Y sobre todo, esta situación es importante que la tengamos clara, que no es igual el ser hombre ahorita que hace 50 años, que en México, que en Estados Unidos o que en Europa. ¿Sí? Tiene que ver con situaciones de lugar, situaciones de tiempo en la parte histórica, y tiene que ver con los elementos socioculturales e ideológicos que tiene cada sociedad. Entonces, no hay una manera específica de que hablemos de la masculinidad, ¿no? Es una manera o una única forma de aprender a ser hombres. Ok, muy interesante el tema que comentas porque precisamente no es lo mismo, tú dices el hombre ahorita, el hombre de 50 años y bueno, sobre todo el contexto sociocultural en el cual nos estamos desarrollando. Ante esto, Armando, yo quisiera preguntarte, ¿qué tipos de masculinidad hay? ¿Existen tipos de masculinidad? Sí, tendríamos que hablar en plural. Okay. Tendremos que hablar de las masculinidades. Okay. No hay una específica. Infortunadamente, vamos respaldando a nivel sociocultural, e insisto, por estos aspectos ideológicos, una masculinidad que tiene que ver con ese rescate de lo que los hombres tenemos que ser y a lo que se le ha denominado masculinidad hegemónica, que es la que impera toda esta parte de poder, control, autoridad, y que plantea esta situación de poder y de reconocimiento de los hombres por sobre las mujeres. La hegemonía ubica esta posición por encima de los hombres contra las mujeres. Ejerce autoridad, poder, dominio y demanda subordinación de las mujeres, pero también de los otros hombres que no están a la par que, en este empoderamiento, ¿no? Estaríamos hablando también de una masculinidad subordinada. Una masculinidad que tiene que ver con aquellos otros hombres que no están cumpliendo con estos parámetros que señalan de la masculinidad hegemónica y que deben también sometimiento a aquellos que tienen esta situación de poder. Y estamos hablando, por ejemplo, de hombres que no cumplen con estos parámetros del ser hombre, ¿no? De esta masculinidad en el ambiente general, en donde no se ven varoniles. Entonces, si no te ves varonil, no eres suficientemente hombre y por lo tanto, entonces no te puedes colocar al mismo nivel que los otros. O hombres que están en una situación, por ejemplo, de calle, que no están en este esquema de que los hombres como poderosos, autónomos, incluso en la parte también de raza, ¿no? Blancos, ricos, etcétera, etcétera. Si estás en esta situación de calle, entra también en esta situación de masculinidad subordinada porque no cumples con esos parámetros y no entras en esta posición y en la misma jerarquía que el que está en esta hegemonía, ¿no? Y también estaríamos hablando de otro tipo de masculinidad que sería una masculinidad conservadora. Que esta masculinidad es aquella que va, digamos, manteniendo una situación de estar bien, es un pseudo aceptación del cambio, no es violenta en una claridad
tan extrema, ¿no? No es tan evidente, sí establece un trabajo en participación, no en colaboración, pero sí en participación en otros aspectos que no corresponden a lo mejor tanto a los esquemas hegemónicos, pero mantiene el statu quo de autoridad y de poder y de atención, ¿no? Por parte de la mujer. Sigo manteniendo cierto estatus. No soy violento, no agredo, no insulto, no esto, pero sigo teniendo ciertos privilegios. Y también podríamos mencionar de una masculinidad alternativa o emergente. Esta sería ya un tipo de masculinidad en donde los hombres nos pudiéramos permitir y reconocer esta parte emocional, un trabajo colaborativo y un proceso de corresponsabilidad en las acciones generales de la casa, de manutención de los hijos, de responsabilidades y toma de decisiones. Es una posición en donde yo como hombre me asumo en esta sensibilidad, en esta vulnerabilidad y que estamos en este proceso de acompañamiento y de apoyo mutuo como pareja con las otras personas, ¿no? Y no visualizo, por ejemplo, a los otros hombres como una competencia, a diferencia de la masculinidad hegemónica, que el proceso de construcción está en esa lucha de poder y de autoridad que gana el macho alfa, ¿no? Que planteamos todo esto. Entonces, pudiéramos hablar de estos tipos de masculinidades que planteamos que se está, afortunadamente, y yo creo que la parte del tema es poner sobre la mesa la posibilidad de hablar, de discutir, de poder sacar a colación estas diferentes maneras de ser hombre y de cómo vamos aprendiendo precisamente estas modalidades y de los que tenemos una generación o dos generaciones atrás, poder entender que las realidades también están cambiando y que no podemos seguir manteniendo un esquema y una estructura que no nos está ayudando, ¿sí? Como hombres. Suena bastante interesante esto, sobre todo estas masculinidades que están en el proceso de entre hegemónicas y alternativas. Como por ejemplo, se habla mucho de este fenómeno de soft boy en el cine, que es este chico, conectado con sus sentimientos, pero con el fin de tener ventaja hacia las mujeres, de que, sí, estoy conectado, pero solamente para acercarme a la mujer y decir, sí, soy sensible, soy sentimental, me estoy desconstruyendo, pero con fines de acercarse para controlar a las chavas, a las mujeres o a este objeto ser de atracción. Claro. Y que esta es una cuestión precisamente que tenemos que estar muy claros, porque este proceso, realmente la deconstrucción y el proceso de cambio, de transformación, tiene que permear en todos los sentidos. Entre, obviamente, lo que pienso, lo que digo, lo que hago y la conexión que tengo en esta parte emocional. Porque si no, es esta pseudo transformación. Hago como sí y lo utilizo como ventaja y como privilegio, a fin de cuentas, también, para acercarme, para que no me vean como un peligro, para seducir. Es este juego seductor, y el juego seductor tiene que ver precisamente con esta masculinidad hegemónica, ¿sí? Sí. Pero yo no, y ahorita hablábamos esta parte de las masculinidades conservadoras, ¿no? No, yo no soy violento, yo estoy con ustedes, pero empiezas a seducir y anda en esta búsqueda o en esta coqueteo y juego sexual con otras mujeres, sigue sometiendo a otros hombres que no entren en este parámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es bastante impactante. Pero en este caso, ¿cómo podríamos aprender a ser hombres? Bueno, los hombres, las personas que se autoidentifican como hombres, ¿cómo podrían empezar a aprender a ser un hombre? Pues yo creo que tendríamos que ser conscientes de todo el proceso de aprendizaje que tenemos, ¿no? De todo este bombardeo de información que nos llega sobre lo que se espera socialmente de ser hombre, ¿no? O de ser mujer, a fin de cuentas. Pero hablando en masculinidades,
Y nos vamos desde la percepción. ¿Qué pasa en nuestras ideas? Y aquí es donde tendríamos que ser claros y conscientes. De entrada, por ejemplo, no tiene que ver con una presencia física, ¿no? De mi fantasía con respecto a tener un hijo o tener una hija. De cómo me relaciono y cómo le hablo a la mamá cuando sé que va a tener un bebé varón o una bebé hembra, ¿sí? Ya sé que es niño, ¿cómo nos dirigimos a él? ¿Cómo le hablamos al vientre, a la panza pues ya sea mi pareja o de algún familiar? ¿Qué le decimos? Es diferente a si sabemos que es una niña, los tonos de voz, cuando ya nace, cómo los cargamos, cómo los tratamos, cómo las cuidamos, qué diferencia marcamos entre unos y otras, porque eso, desde ahí ya estamos transmitiendo una idea y un esquema y una visión. Cuando vamos a una fiesta, una reunión, y, bueno, es un cumpleaños y vamos a comprar un regalo. ¿En qué me baso para comprar el regalo? ¿Qué visualizo? ¿Qué tengo? ¿Me vinculo automáticamente con el esquema sexista de los juguetes? Ya, es que es un niño. Vamos a comprarle, ¿qué? Los ¿Una pelota? carritos, Hot la pelota, Wheels. todo Carrito, ajá. las Ya herramientas, ¿verdad? todo que tiene que ver. Y en este proceso de educación, precisamente nos van educando como hombres a juegos que son de competencia, ¿sí? Actividades que no dialogan, construyen, pelean, porque bueno, tenemos muñecos de acción, pero luchan con toda la herramienta, son bélicos, son actividades que es un trabajo solitario, a fin de cuentas, ¿sí? Que trabajas en equipo, pero en contra de otro, etcétera. Y en cambio los juegos y los juguetes para niñas están enfocados a este proceso de sensibilización, a este proceso de entrenamiento, a fin de cuentas, para ser buenas madres Buenas madres, sí. y buenas parejas y buenas amas de casa. Tenemos muñequitas y es una acción que no digamos que, entonces está mal. No, no está mal. Simplemente que tengamos esa conciencia. Y como en otros momentos lo he comentado, ¿no? La posibilidad de decir, ok, es que a un niño no le puedes regalar muñecas. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no? No, no, pero es Está que tan eso puede. fuerte, eso sí. Ajá. Ujú. Es que, y luego, no vaya a ser homosexual, porque le estás generando un esquema. A ver, espérame. En muchas ocasiones, lo que los niños y las niñas hacen al momento de jugar es reproducir lo que viven. Y un niño vive el amor, la atención y el cuidado que tiene mamá, por lo general. Porque estamos en este esquema, digamos, de división de responsabilidades y de compromisos. Muchas mamás se quedan en casa, otras no. Papá se va a trabajar. Si los dos se van a trabajar, el peso y la responsabilidad de la atención de los hijos sigue cayendo en la mamá. Entonces, el niño asume que mamá está cuidando, mamá alimenta a mamá, atiende. Y él puede hacer exactamente lo mismo. ¿Y Fíjate, por si qué? me dejas ahí No, compartir adelante, adelante. ahora que recuerdo, la primera vez que mi hijo menor vio una figura de acción que los llamados Max Steel, la primera, él tendría yo creo que como 1 año y medio, apenas caminó al baño 3 meses, lo vio, me acuerdo muy bien, traigo la escena muy marcada, apenas lo vio y lo arrulló. O sea, fue lo primero que hizo. Cuando yo lo he contado, o cuando lo conté en su momento, fui tan criticada, ¿cómo si esto no hacen los niños? O cuando llegó a decir, ¿verdad? Que pues también le gustaba el color rosa, ¿cómo? O sea, entonces es la misma sociedad quien juzga. Y ahorita digo, para mí me da orgullo que haya pasado eso. Pero ahorita a lo mejor no lo va a hacer, ¿verdad? O no lo va a arrullar, pero al año y medio, pero lo hizo y a mí me da orgullo. Y al momento de contarlo, fui criticada, decir, ¿cómo si eso no hace un niño? O cuando quiso pedir una cocina, ¿verdad? Santa Claus, ¿cómo que está pidiendo cocina? Pero le encanta cocinar y es fecha que le encanta cocinar. Pero vemos eso como una actividad de mujeres, Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y no ubicamos, por ejemplo, que hay hombres que son chefs.
Sí, ¿sí? exactamente. Y muy buenos chefs. Y muy buen chef. Y la limitación que de repente tenemos como hombres en este proceso educativo de atención y de cuidado es que a los hombres no aprendemos a ser afectivos como padres. ¿Sí? Y en esta parte del contacto y de relación que tenemos con nuestros hijos o con nuestras hijas, tendemos a ser más bien fríos. Sí somos cariñosos, sí somos atentos, sí somos cuidadosos, porque está en este esquema de protección, ¿sí? Porque somos los papás y tenemos que proteger a nuestros hijos y a la familia, bla, bla, bla. Pero cuando nos enfocamos a la parte de afecto, de demostración afectiva, sí lo hacemos, pero nos cuesta un poquito de trabajo porque algunos traemos muy marcado esta pauta de que la parte emocional es sinónimo de debilidad para nosotros como hombres, Sí, ¿sí? Eso es para las mujeres. claro. En las mujeres es correcto. En las mujeres es aceptado, es más, es promovido. Y es mal visto que una mujer no tenga esta parte de ese instinto materno que en algún momento se señala que, yo insisto, no, en lo personal, no podemos hablar de una cuestión instintual, en este proceso, porque entonces los hombres también estaríamos ahí puestos. Exacto. Bueno, eso lo dejamos para otro tema porque eso también está fuertísimo, ¿verdad? De decir, exactamente, la mujer también traemos ese estereotipo, ¿verdad? Del instinto maternal y quien no, ¿cómo? Pero bueno, regresando a las masculinidades, Armando, ¿qué recomendaciones puedes darnos como sociedad, ¿verdad? De decir, bueno, empecemos a romper esos patrones, a cambiar esas expectativas, esas mentalidades, eso que estamos transmitiendo de generación en generación, que no nos ha dejado pues muchas cosas buenas, porque la violencia, muchas cosas, el machismo han ido en aumento cuando en lugar de que ir disminuyendo, está marcado todavía mucho el rol del papá proveedor, él es el que toma las decisiones y aún que los dos trabajen, ¿verdad? El hombre sigue predominando en el sustento, en la toma de decisiones, en lo que se hace o, no, o se deja de hacer, ¿verdad? ¿Qué puedes darnos como recomendación respecto a eso? Yo creo que de entrada estar abiertos precisamente a hablar, a expresar y a reconocer esta realidad, porque luego no la queremos reconocer y la cuestionamos y la criticamos. Es que cómo, es que porque, es que antes, es que, pues sí, la situación es que esta es la realidad. Antes pasaban este tipo de cosas y era aceptado, ahora ya no. Y tengo que aceptar y tengo que reconocer que precisamente está ese proceso de transformación. No podemos hablar de que ya hay un cambio, pero sí hay un avance importante. Y hay que estar abiertos a este proceso de discusión, pero también a un análisis muy particular con respecto a qué pienso yo y cómo estoy reproduciendo esos patrones que estoy viendo y qué puedo hacer diferente. Y también sentarnos a poder em, dialogar sobre lo que recibimos de la afuera. Ujú. Programas de televisión, comerciales, discursos, pláticas cotidianas del diario vivir, que yo pueda decir, ah, Chihuahua, pero ¿por qué están diciendo esto? Y que realmente podamos establecer este diálogo, este compartir entre nosotras y nosotros mismos, precisamente para decir, oye, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo? Porque a veces decimos, no, mejor no, porque voy a generar un conflicto, se va a meter en broncas, ¿para qué si no va a cambiar, etcétera? Necesitamos hablar y necesitamos expresar, decir, sabes que yo no estoy de acuerdo Ujú. y hay cosas que yo no voy a permitir. Claro, empezar a hacer cada vez más común, por así decirlo, este tema, ¿verdad? Porque si no es otra vez callarnos, el que siga creciendo pues lo que como mencionas, ¿verdad? La masculinidad conservadora o tradicional y bueno, todo lo que conlleva. Pero bueno, tenemos que empezar a hacer cambios. Sabes que a mí me Sí, hizo mucho ruido también, no ruido, ¿verdad? Más bien como poner atención, ¿verdad? Que pues soy mamá de dos niños, ¿qué tipo de niños, por así decir, tipos, ¿verdad? Quiero educar, ¿verdad? ujú, En el sentido de que veamos iguales, de que respeto a la mujer, de que todo lo que implica entonces, pero es un trabajo pues muy personal. Yo creo que como sociedad vamos evolucionando en unos aspectos, pero en otros nos veamos abajo, pero porque como persona me estoy quedando abajo, o sea, tengo que moverme con la sociedad para poder pues identificar esto
que no ayuda, ¿verdad? Que no ha sido, porque si yo también empezamos a inculcar de que deja, o sea, si hubiera corrido, ¿verdad? Quita, no andes abrazando un Max Steel o una muñeca. ¿Cómo? Pues no, ¿verdad? O sea, yo como mamá, pues tampoco debo asustarme ante ciertos comportamientos que en realidad son normales porque son un ser humano, ¿verdad? Son un ser humano que, entonces, pero no empezar a dividirnos por Y género que hemos estado marcando mucho en todo este claro, tiempo. y esto que mencionas, yo creo que también ser conscientes. Si yo tengo claro que quiero establecer esta transformación y esta reeducación, Ujú. también ser consciente de que va a haber gente que no le guste este cambio, estas acciones que yo hago. Y ser consciente de esa crítica, ¿sí? Y tolerante, Y a fin de tolerar cuentas. sobre todo, porque muchas veces es la presión social la que nos impide avanzar en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es como tú dices, es luchar contra los ideales, ¿verdad? O falsos ideales y pues ser tolerante, porque va a haber quienes están pensando de otra manera y quien ¿Otra? siga pensando que el hombre no llora, que Ujú, el hombre debe estar, no abraza, no besa y debe ser nada más el proveedor de la familia sin involucrarse y sin contacto. ujú, así es. Sí. Realmente. Sí, sí, ¿Algo yo creo más que para comentar? esos puntos son muy básicos precisamente para poder ahora sí tener esa libertad, tener esta posibilidad, pero también este cambio personal que como hombres, a los que ya somos adultos, podamos ir cambiando ese chip, cambiar los lentes con que vemos esta otra realidad y asumir las cosas que me toca y me corresponde y tengo la posibilidad de modificar. Sí, Excelente. definitivamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Armando. Aprendimos bastante hoy y esperemos que esta conversación les llegue a muchos hombres, a muchas personas que se identifican como hombres para que ellos mejoren como seres humanos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Apolíneos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Bye luego. bye. Gracias, Armando.